Hola, mi nombre es Emilia Aguilar, estudiante de medicina, y en este video voy a hablar acerca de la prostatitis. La próstata es un órgano pequeño con forma de nuez que se encuentra justo debajo de la vejiga del hombre. Rodea la uretra, que es el conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior del organismo a través del pene. Su función es la de producir el fluido prostático, que, en combinación con el esperma proveniente de los testículos, componen el semen. La función principal del fluido prostático es activar a las células espermáticas, por lo que asiste en el proceso general de la reproducción. La próstata está atravesada por el conducto eyaculador, que lleva el esperma proveniente de los testículos, así como por la uretra prostática que transporta la orina de la vejiga urinaria. Estos dos se fusionan dentro de la próstata, marcando la unión del sistema urinario y el sistema reproductivo en los hombres. Ahora, ¿qué es prostatitis? El término prostatitis comprende un amplio espectro de síntomas inespecíficos del tracto genitourinario inferior, caracterizado por una combinación de síntomas urinarios principalmente irritativos u obstructivos y dolor perineal. Algunos casos se deben a una infección bacteriana de la próstata y otros, más frecuentes, a una combinación poco comprendida de factores inflamatorios no infecciosos o espasmo de los músculos del diafragma urogenital. La prostatitis afecta a los hombres de todas las edades, pero tiende a ser más frecuente en hombres de 50 años o menos. En cuanto a la etiología, la prostatitis puede ser bacteriana o, más frecuentemente, no bacteriana. La prostatitis bacteriana puede ser aguda o crónica y suele estar causada por patógenos urinarios típicos, como Klebsiella, Proteus y Escherichia coli. Por otro lado, la prostatitis no bacteriana puede ser inflamatoria o no inflamatoria. Su mecanismo se desconoce, pero puede involucrar la relajación incompleta del esfínter urinario y una misión disinérgica. La presión urinaria elevada resultante puede causar reflujo de orina hacia la próstata, lo que desencadena una respuesta inflamatoria o un aumento de la actividad autonómica de la pelvis que produce dolor crónico sin inflamación. La prostatitis se clasifica en 4 categorías. Estas categorías se diferencian por las manifestaciones clínicas y por la presencia o ausencia de signos de infección e inflamación. La infección se define como crecimiento bacteriano en el urocultivo y la inflamación se define como la presencia de leucocitos en orina. Entonces, en este cuadro que tenemos aquí, tenemos que son 4 categorías de prostatitis. La primera es la prostatitis bacteriana aguda. La segunda es la prostatitis bacteriana crónica, debido a una infección urinaria recurrente. La categoría 3 es una prostatitis no bacteriana crónica o síndrome del dolor pelviano crónico. Este, a su vez, se subdivide en 2 categorías. Subcategoría 3A, que es síndrome de dolor pelviano crónico inflamatorio, en donde se va a observar leucocitos en semen, secreción prostática postmasaje o micción postmasaje. La subcategoría 3B, que es el síndrome de dolor pelviano crónico no inflamatorio, se va a observar que no va a haber leucocitos en semen, ni secreción prostática postmasaje o micción postmasaje. Y por último, la categoría 4 es la prostatitis inflamatoria asintomática, en donde hay una evidencia de inflamación en la biopsia, semen, secreción prostática postmasaje o micción postmasaje en ausencia de síntomas. Las manifestaciones clínicas. Aquí los síntomas varían en las distintas categorías, pero típicamente involucran algún grado de irritación u obstrucción urinaria y dolor. La irritación se manifiesta con poliaquiuria y tenesmo, obstrucción, cesación de vaciamiento incompleto de la vejiga, necesidad de orinar nuevamente poco después de haberlo hecho o nicturia. Y el dolor típico se presenta en el perine, pero puede percibirse en el extremo del pene, en la zona lumbar o los testículos. Incluso algunos pacientes informan sentir dolor durante la eyaculación.
Ahora las manifestaciones clínicas específicamente de cada tipo de prostatitis. Tenemos primero la prostatitis bacteriana aguda. A menudo causa síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, malestar y mialgias. La próstata está extremadamente sensible al dolor y edematosa de forma focal o difusa. Puede producirse un síndrome de sepsis generalizada caracterizado por taquicardia, taquipnea y a veces hipotensión. En la prostatitis bacteriana crónica, esta se manifiesta con episodios recurrentes de infección con o sin resolución completa entre los brotes. Los signos y síntomas tienden a ser más leves que en la prostatitis aguda. En la prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico, típicamente se va a manifestar con dolor como síntoma principal, a menudo incluyendo dolor durante la eyaculación. La incomodidad puede ser muy importante y a menudo interfiere con la calidad de vida del paciente. Pueden presentarse síntomas de irritación u obstrucción urinaria. En el examen, la próstata puede ser dolorosa y clínicamente los tipos inflamatorio y no inflamatorio de la prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico son similares. Y en cuanto a la prostatitis inflamatoria asintomática, esta pues no produce síntomas y se descubre de manera accidental durante la evaluación del paciente por otras enfermedades prostáticas cuando se presentan leucocitos en la orina. En cuanto al diagnóstico de la prostatitis, este se hará en base a la historia clínica, exploración, cultivo fraccionado de orina, cultivo de semen, ecografía, estudio analítico en sangre, con PSA elevado en la prostatitis aguda y biopsia prostática en algunos casos de prostatitis crónica. Comenzando con la exploración física, el tacto rectal únicamente ofrece características específicas en el caso de la infección aguda. En el resto, el tacto rectal puede ser normal. En el caso de la infección aguda, la próstata se encuentra aumentada de tamaño, es muy sensible a la palpación y el dolor y un vivo reflejo miccional están siempre presentes. Incluso el simple tacto puede ocasionar la emisión por el meato uretral de un exudado purulento. En el cultivo fraccionado, este es el método más utilizado en el diagnóstico de las prostatitis y también el más fidedigno. Se basa en la obtención por separado de las fracciones inicial y media de la orina. Tras ello, se realiza un masaje prostático recogiéndose en otro recipiente estéril la secreción procedente de la glándula. Por último, se obtiene la orina postmasaje que arrastrará los restos de aquella que permanezca en la uretra. La positividad del cultivo de secreción prostática o de orina postmasaje es definitorio de infección prostática bacteriana, mientras que su negatividad puede representar un diagnóstico de prostatitis no bacteriana. En el cultivo del semen, la prostatitis bacteriana se caracteriza por la presencia en la secreción prostática orina postmasaje o semen de una o más bacterias gram-negativas que no crecen en los cultivos de las fracciones inicial o media, o que presentan recuentos superiores al menos en una fracción logarítmica. La repetición del estudio con resultado negativo conduce al diagnóstico de otras entidades en función de la presencia o ausencia de leucocitos en semen, secreción prostática y orina postmasaje. En cuanto a la ecografía, en las prostatitis aparecen distintos signos ecográficos, aunque no son exclusivos de ellas. Los cambios ecográficos observados son aumento de tamaño de la próstata, asimetría de los lóbulos prostáticos, incremento del diámetro de los plexos venosos periprostáticos, nódulos hiperecogénicos en la próstata externa, evidencia de litiasis intraprostática, presencia de halos hipoecoicos periuretrales o calcificaciones entre la zona transicional y la cápsula. El PSA, que es el antígeno prostático específico, total en sangre, aumenta en la prostatitis aguda, normalizándose con la resolución de esta. Por el contrario, en las restantes categorías de prostatitis,
solo resulta anormal en el 6 a 15% de los casos. De cualquier modo, un PSA sérico elevado en un varón joven sugiere inflamación prostática, aunque, salvo en la forma aguda, su rendimiento diagnóstico es pobre, siendo aconsejable su repetición antes de indicar la realización de una biopsia prostática. Además, la biopsia prostática, la respuesta inmune y el estudio urodinámico son pruebas que también se pueden realizar para el estudio de esta patología. Otros datos importantes es que los pacientes febriles con signos y síntomas típicos de prostatitis bacteriana aguda en general tienen leucocitos y bacterias en la muestra de orina inicial. Los pacientes con prostatitis bacteriana aguda o crónica que no mejoran con los antibióticos pueden requerir una ecografía transrectal y a veces una citoscopía para descartar un absceso prostático o la destrucción e inflamación de las vesículas seminales. Por otro lado, para los pacientes con cuadros de tipo 2, tipo 3 o tipo 4, los estudios adicionales que pueden tenerse en cuenta son la citoscopía y la citología urinaria, si además se presenta hematuria, y las determinaciones urodinámicas si se sospecha anomalías neurológicas o falta de sinergia entre detrusor y esfínter. En cuanto al tratamiento, este varía significativamente con la etiología. En el caso de la prostatitis bacteriana aguda, los pacientes no sépticos pueden tratarse en forma ambulatoria con antibióticos, reposo en cama, analgésicos e hidratación. Por lo general es eficaz la terapia con una fluoroquinolona, por ejemplo, 500 mg orales de ciprofloxacina 2 veces al día o 300 mg orales de ofloxacina 2 veces al día, y puede administrarse hasta que se conozcan los resultados de los cultivos y las pruebas de sensibilidad. Si la respuesta clínica es satisfactoria, el tratamiento se continúa durante unos 30 días para prevenir la prostatitis bacteriana crónica. Si se sospecha de una sepsis, el paciente debe ser ingresado al hospital y se le administrarán antibióticos de amplio espectro vía intravenosa. Los antibióticos comienzan a administrarse después de obtenidas las muestras adecuadas para los cultivos y se continúan hasta conocer la sensibilidad de la bacteria. Si la respuesta clínica es adecuada, la terapia intravenosa se mantiene hasta que el paciente esté afebril durante 24 a 48 horas y se continúa con una terapia oral generalmente durante 4 semanas. Las terapias adjuntas incluyen medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos y posiblemente bloqueantes alfa-adrenérgicos si el vaciamiento de la vejiga es inadecuado. También se pueden realizar medidas sintomáticas como baños de asiento. En cuanto a la prostatitis bacteriana crónica, esta se trata con antibióticos orales como las fluoroquinolonas durante al menos 6 semanas. La terapia se guía con los resultados del cultivo. El tratamiento antibiótico empírico para los pacientes con cultivos indefinidos o negativos tiene una tasa de éxito un poco baja. Otros tratamientos incluyen fármacos antiinflamatorios, relajantes musculares, bloqueantes alfa-adrenérgicos y otras medidas sintomáticas como los baños de asiento. Luego tenemos el tratamiento de la prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico. El tratamiento de esta categoría es difícil y a menudo tiene resultados insatisfactorios. Además de considerar cualquiera de todos los tratamientos mencionados, se han intentado los ansiolíticos, la estimulación de los nervios sacros, la biorretroalimentación, el masaje prostático y los procedimientos mínimamente invasivos de la próstata, como por ejemplo la termoterapia con microondas con resultados variables. Y la prostatitis inflamatoria asintomática pues no requiere de tratamientos. Muchas gracias por su atención.